El cerco de la corrupción del rescate de Plus Ultra se estrecha cada vez más alrededor del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Veámoslo. Zapatero ha sido uno de los peores presidentes de la historia de España. Y mira que la posición en ese ranking está bastante reñida. Envenenó a la sociedad civil y destrozó la economía. Cuando fue expulsado de sus responsabilidades de gobierno, prometió que se iba a dedicar a contar nubes. Pero según la información que estamos obteniendo durante los últimos meses, más bien parece que se dedicó a contar otro tipo de cosas más lucrativas. ¿Y por qué digo esto? Pues por todo lo que se va destapando sobre el fraudulento rescate gubernamental de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. Como sabréis, en plena pandemia, el gobierno de Pedro Sánchez rescató con 53 millones de euros a esta aerolínea que no tiene ningún tipo de relevancia estratégica. Algo que en sí mismo ya resultaba bastante sospechoso. Pero cuando comenzamos a encajar las piezas de muchos hechos que ya están o bien confirmados judicialmente o bien confirmados por las partes afectadas, lo sospechoso comienza a convertirse en atufante. Resumamos brevemente cuál es ahora mismo el estado de la cuestión. De entrada, ahora mismo Plus Ultra está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción de España ante la sospecha de que utilizara parte del dinero recibido como rescate entregado por el gobierno de España para blanquear fondos procedentes de la corrupción de la mafia chavista en Venezuela. Lo que se sospecha que sucedió fue lo siguiente: parte de la oligarquía chavista en Venezuela se apropió de recursos públicos, se apropió de parte del presupuesto estatal en su propio beneficio y se apropió también de parte del oro de Venezuela en su propio beneficio. Ese dinero, fruto de la malversación de caudales públicos, es un dinero sucio que debía ser lavado por parte de esa oligarquía chavista para luego poder ser utilizado internacionalmente. Dentro del país lo podían emplear, pero como dentro del país no hay nada, si quieren gastarlo fuera, previamente tienen que lavarlo. ¿Y cómo puedes lavar ese dinero que has obtenido robando a tu pueblo? Pues aquí es donde encajaría Plus Ultra, una compañía aérea irrelevante que solo operaba entre España y Venezuela con muy pocas rutas diarias, pero que constituiría la empresa pantalla perfecta. ¿Para qué? Para hacerle un préstamo con ese dinero sucio, con ese dinero robado, de tal manera que cuando Plus Ultra devolviera el préstamo a esta organización criminal chavista, el origen de esos fondos sí quedará perfectamente acreditado: la devolución del préstamo de Plus Ultra. ¿Qué pasa? Que en el año 2020 estalla la pandemia y Plus Ultra no puede devolver el dinero sucio que se le había prestado por parte de la oligarquía chavista. Y ahí es donde encaja el rescate del gobierno español a Plus Ultra, que en última instancia es un rescate a la oligarquía chavista que había robado al pueblo venezolano y que se habría quedado sin la devolución de los préstamos que le había hecho a Plus Ultra para blanquear el origen ilícito, el robo, la corrupción, la malversación de esos fondos. Ahora bien, ¿cómo conseguir que el gobierno socialista de Pedro Sánchez rescate con 53 millones de euros a una aerolínea absolutamente irrelevante y desconocida como Plus Ultra, que además tiene vínculos muy estrechos con la mafia chavista? Pues aquí es donde entra el rol de Zapatero, expresidente del gobierno de España, miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español y con interlocución directa con Pedro Sánchez. Zapatero es la persona ideal porque opera a dos bandas: opera en Venezuela y opera en España. Es perfectamente consciente de todas las tramas de corrupción en Venezuela y también es plenamente consciente, no sé si de las tramas de corrupción en España, pero sí de cómo se mueven los hilos del poder dentro del Partido Socialista Obrero Español. Con lo cual, la oligarquía chavista, que necesitaba el dinero del contribuyente español para ser rescatada, pudo querer contratar, esto es lo que ahora está pendiente de ser demostrado,
los servicios de José Luis Rodríguez Zapatero como conseguidor de ese rescate frente al gobierno de Pedro Sánchez. Problema: obviamente la oligarquía chavista no puede efectuar pagos directamente a un expresidente del gobierno porque resultaría muy inculpador, y tampoco Plus Ultra, una empresa que va a ser objeto de rescate por parte del gobierno de España, con el que José Luis Rodríguez Zapatero tiene interlocución directa, tampoco Plus Ultra puede hacerle pagos directos a José Luis Rodríguez Zapatero que estén temporalmente relacionados con todo ese episodio del sospechoso rescate público. Y aquí es donde entra la figura del amigo íntimo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, la persona con la que habitualmente Zapatero salía a correr y con la que salió a correr pocas horas antes de su detención por parte de la UDEF, precisamente por estar presuntamente implicado en este caso de corrupción. Pues bien, en el año 2020, antes de que llegara el rescate del gobierno español, Julio Martínez Martínez fue contratado por Plus Ultra para que desempeñara labores de asesor externo respecto a la operativa local de la compañía en Venezuela. Y sabemos, así está acreditado y así lo han reconocido las partes, que Plus Ultra le pagó a Julio Martínez Martínez $500.000, 500.000 euros, por sus labores de asesoramiento respecto a la operativa de la empresa en Venezuela. Y también sabemos, porque así de nuevo lo han confirmado las partes, incluido José Luis Rodríguez Zapatero, que la empresa de Julio Martínez Martínez le pagó a José Luis Rodríguez Zapatero por sus servicios de asesoría y consultoría 450.000 euros. Todo ello de nuevo en fechas muy cercanas a cuando se consumó el rescate de Plus Ultra. Vamos, que Plus Ultra le paga 500.000 euros a Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Martínez le paga 450.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero, y todo por un concepto bastante parecido: asesoría, consultoría, informes, etc. A lo que huele todo esto, claro está, es a que José Luis Rodríguez Zapatero intermedió con el gobierno de España para que éste le concediera un rescate a Plus Ultra, que a su vez utilizó para devolver el préstamo procedente de la malversación de fondos públicos de Venezuela a la oligarquía chavista, y que por esos servicios prestados a Plus Ultra y en última instancia a la mafia chavista, José Luis Rodríguez Zapatero cobró 450.000 euros a través de la sociedad interpuesta de su amigo Julio Martínez Martínez. Sin embargo, esto es pura especulación. Julio Martínez Martínez afirma que su labor de asesoría nada tuvo que ver con cómo conseguir el rescate del gobierno español, y a su vez José Luis Rodríguez Zapatero dice que su labor de asesoría a la empresa de Julio Martínez Martínez nada tuvo que ver con sus labores de asesor externo a Plus Ultra. Zapatero asegura que redactaba informes de geopolítica para la empresa de Julio Martínez Martínez y que los cobraba a un precio bastante alto, desde luego. Por tanto, parece que todo está enteramente desligado, que la causa de los distintos negocios jurídicos no está conectada entre sí y que por tanto tampoco tenemos por qué vincular el flujo de pagos tal como lo he descrito antes. Pero atención a la exclusiva que publica hoy el diario El Mundo. La investigación judicial de este caso de corrupción que afecta a Plus Ultra y en el que también está imputado Julio Martínez Martínez ha descubierto en el ordenador de este último un contrato por el que Julio Martínez Martínez, o más bien su empresa, se embolsaría una comisión del 1% del rescate de Plus Ultra si éste terminaba materializándose con éxito. Y atención, porque las cifras comienzan a encajar. Hemos dicho que la sociedad de Julio Martínez Martínez cobró alrededor de 500.000 euros de Plus Ultra por sus labores de asesoría externa. ¿Y cuánto es el 1% de los 53 millones de euros recibidos en rescate por parte de Plus Ultra? Pues 530.000 euros. Con lo cual parecería que Julio Martínez Martínez sí pudo haber desempeñado algunas labores de conseguidor frente al gobierno español
de ese rescate de 53 millones de euros en favor de Plus Ultra, porque estaba comisionado en el contrato. Ahora bien, ¿qué poder tiene Julio Martínez Martínez como tal frente al gobierno de Pedro Sánchez? Pues absolutamente ninguno. De ahí que de nuevo las miradas vuelvan a girarse hacia su amigo íntimo José Luis Rodríguez Zapatero, que al poco tiempo cobró 450.000 euros, es decir, una cantidad bastante cercana a ese 1% de comisión. Al parecer, Julio Martínez Martínez ha confirmado que ese contrato existe, pero según su versión, fue solo un borrador entre su empresa y Plus Ultra que jamás llegó a firmarse y mucho menos a ejecutarse. Pero aun cuando nos creyéramos esta versión, resultaría cuando menos sospechoso que Julio Martínez, tras haber sido contratado para asesorar a Plus Ultra en la operativa local dentro del mercado venezolano, se planteara en algún momento, a modo de borrador de contrato, cobrar una comisión del 1% por un rescate en el que luego nos dijo que ni él ni nadie de su entorno, Zapatero, tuvo nada que ver. Como decía, este caso de presunta corrupción huele cada vez peor. Y huele cada vez peor no solo para Plus Ultra o no solo para Julio Martínez Martínez, sino también para José Luis Rodríguez Zapatero. Por supuesto, todavía quedan muchos elementos que probar si se pretende emitir una condena. Hay que probar que efectivamente el dinero del rescate público a Plus Ultra se destinó en repagar préstamos a la oligarquía chavista procedentes de malversación de caudales públicos. Hay que probar que efectivamente Julio Martínez Martínez fue no solo un asesor, sino un conseguidor del rescate público. O más bien hay que probar que Julio Martínez Martínez fue en realidad un testaferro del auténtico conseguidor de esta operación a costa del contribuyente español, como presuntamente lo fue José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía queda mucho por probar, pero desde luego el cerco cada vez se estrecha más alrededor del nefasto José Luis Rodríguez Zapatero.